por el STEC. Bueno, primero disculpen, comentarles simplemente que la reunión o la asamblea se va a grabar y que los micrófonos estarán silenciados para, digamos, para suprimir cualquier tipo de ruido en los intervinientes, ¿no? Y que también sería conveniente que cuando vayan a intervenir o si quieren hacer lo pongan en el chat, o si quieren hacer algún tipo de consulta, pues también, si les parece, aparte de intervenir, lo pongan en el chat, sobre todo porque hay consultas que son semejantes o muy parecidas y se les puede dar respuesta a todas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, los compañeros que estamos aquí son Emilio Armas, que está en Gran Canaria, y aquí en Tenerife, Verónica Correa y yo, que me llamo Gerardo Rodríguez. Bueno, ya les he comentado un poco las características de la propia asamblea y cómo va a ser fundamentalmente, ¿no? Va a ser grabada y los micrófonos van a estar silenciados hasta que se abran para poder intervenir y pueden pedir turno o pueden hacerlo saber a través del chat, ¿no? Nosotros hemos convocado esta asamblea fundamentalmente por las cuestiones que antes les planteé. Primero, el abuso de temporalidad. Yo creo que Emilio ahí puede detallarnos las últimas novedades que hay con respecto a eso. Y por otro lado, la convocatoria de oposiciones que pretende, en principio, porque hemos tenido solamente una reunión para ello, llevar a cabo la consejería en los conservatorios de música, ¿no? Que nos parece muy grave y que queremos también conocer la opinión de ustedes, porque en definitiva yo creo que son ustedes los verdaderos protagonistas, ¿no? Hace 4 años aproximadamente también se pretendía convocar oposiciones en los conservatorios y afortunadamente, creo, hace 4 años se pudo frenar esa convocatoria de oposición y se hizo gracias al, digamos, al trabajo y a la movilización de los docentes de los conservatorios y también, por supuesto, a nuestra presencia y a nuestra, digamos, a nuestro rechazo. En ese caso, en ese momento, en la mesa sectorial de educación y también en las movilizaciones que hubo. En definitiva, yo creo que son también importantes. Entonces, si les parece, si tienen a bien y no tienen, vamos, nada que objetar, yo le voy a dar la palabra a Emilio para que Emilio nos comente el tema o cómo va o cómo, digamos, cuáles son las novedades con respecto a lo que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, con respecto al tema del abuso de temporalidad y también si le parece, como estuvo presente en la mesa sectorial de educación, donde se trató el tema de las oposiciones, que nos indique su parecer o cómo vio la posición de la consejería, que ya la ha hecho pública, pero bueno, puede que haya algún tipo de matiz o que él haya interpretado o haya, digamos, tenido algún tipo eh, de presentimiento con respecto a lo que en definitiva va a ser la consejería. Entonces, Emilio, si quieres, te cedo la palabra y tú le comentas a los compañeros pues lo que opinas sobre esos temas. Gracias, Gerardo. Buenos días a todas y a todos. Bueno, con respecto al tema del abuso de temporalidad, ustedes saben, bueno, ustedes mejor que nadie conocen toda la historia de que esto es un tema que no es nuevo, viene de largo. Eh, la situación del profesorado interino en general y en el caso de ustedes con algunas peculiaridades muy concretas, pues un tema que se viene repitiendo y se agrava, es constante pero que se agrava cíclicamente. Hay momentos en los que la tasa de interinidad se dispara como está ahora mismo, estaba antes de estas últimas oposiciones en el cuerpo de maestros, estaba por encima del 40% en Canarias, eso es un disparate. La normativa establece que no puede ser superior al 10%, y ahora pues les corre las prisas y quieren bajarla en 2 años, de aquí al 2024, al 8%.
Eso, claro, si eso se hace con unas medidas extraordinarias para estabilizar a los interinos y a las interinas, pues estupendo, porque eso significa que le daríamos una solución que llevamos décadas pidiendo para las personas que están en esa situación de temporalidad, porque significa que un 30 y pico por ciento del profesorado pasaría a ser estable y solamente quedaría en esa situación de temporalidad ese 8% que, en fin, que normalmente puede ser necesario por las coyunturas excepcionales temporales que a veces hacen falta. Pero es que ese no es el planteamiento no es darle la estabilidad a las personas, el planteamiento es estabilizar plazas, sacar a concurso oposición ese 30 y tantos largo de plazas. De hecho, ya sacaron el año pasado, o sea, este año, este verano, una serie de plazas. Ahora mismo no tenemos los datos exactos de en cuánto está la tasa de interinidad, pero suponemos que rondando el 40%, porque hay que esperar a que esto es otro problema endémico de esta consejería, esté el partido que esté, nos hurta el derecho a la información y tenemos que esperar a que en marzo aproximadamente, cuando el MEC publique los datos oficiales, conoceremos cuál es la tasa de interinidad en Canarias, pero suponemos que estará rondando el 40 y poco, o el 30 y tantos muy largo, cerca del 40%. Y lo que se pretende ahora es volver a seguir convocando plazas y a que quien apruebe, si los interinos que aprueben o las interinas que aprueben, pues se estabilizarán y el resto pues se irán quedando cada vez en ese colchón más pequeño de plazas hasta que cuando quede un 8%, pues muchos interinos y muchas interinas que no habrán podido por multitud de circunstancias que no voy a enumerar porque todos ustedes y todas ustedes lo conocen, se habrán quedado sin aprobar las oposiciones y se quedarán en la calle. Eso no es la solución que ni ustedes quieren ni el STEC tampoco. Entonces, por ese motivo, cuando Europa hace ya en 2 ocasiones consecutivas, mediante sentencias, le ha dicho al gobierno de España que no puede mantener esa tasa de temporalidad y tiene que solucionar el problema que tiene con el abuso de temporalidad, lo que hizo España mediante el Real Decreto Ley 14/2021, el famoso ICETASO, fue pues esto, es decir, más oposiciones con el sistema de siempre y nuevamente poner en el profesorado y en general, en todas las administraciones públicas, el personal que está en situación de abuso de temporalidad, la carga del problema, ¿no? Esto para nosotros no es una solución, todo lo contrario, es agobiar más, es empeorar la situación, porque si hasta ahora el profesorado interino estaba en una situación de incertidumbre, ahora la incertidumbre es mayor porque en 2 años, si no apruebas las oposiciones, te puedes ver en la calle. Nos cogió en un momento muy complicado, por lo menos para el profesorado, porque fue a finales de julio cuando se publicó, a principios de julio se aprobó y a finales de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado, era de obligado cumplimiento a partir del día siguiente, no había capacidad de reacción en verano, pues me dirán dónde vamos a convocar unas movilizaciones en esa fecha, con muchos docentes de vacaciones, muy difícil de movilizar, no están en los centros donde vamos a ir a convocarlos, pero eso no significa que nos quedáramos quietos y que no hiciéramos lo que teníamos que hacer y lo que podíamos hacer en ese momento, que fue a través de los grupos parlamentarios. Ustedes saben que nosotros estamos confederados a nivel estatal en la Confederación de STES, que son los sindicatos de trabajadores de la enseñanza de todo el Estado, y a través de ahí empezamos a presionar y conseguimos que varios de los grupos parlamentarios que inicialmente con buena fe apoyaron el Real Decreto Ley cuando les hicimos ver esto que les estoy comentando, el riesgo que significaba para el profesorado interino, y se dieron cuenta de que esto no solo nos favorecía, sino que perjudicaba al profesorado y al conjunto de los empleados. Yo hablo del profesorado porque es de lo que estamos hablando aquí, pero en general esto afecta a todos los empleados públicos, tanto
funcionarios, como estatutarios, que es el caso de sanidad, como personal laboral. A todo el personal temporal de las distintas administraciones, a unos 300.000 aproximadamente, cuando ellos se dieron cuenta de que esto era peor, pues, por poner un ejemplo, Esquerra Republicana automáticamente dijo que no iban a apoyar esto y presionó al gobierno, y ese Real Decreto Ley que ya iba a ir que ya se tenía que cumplir, les obligó a pasarlo por el Parlamento y pasar un proceso de enmienda como proyecto de ley, y ahora se va a tramitar como proyecto de ley, o sea, se está tramitando como proyecto de ley, y en ese proceso de enmienda primero se habló de que los que tenían más de 10 años no tendrían que pasar por concurso o oposición, sino solo concurso. Al final nosotros decíamos que por qué los de 10 años y no los de 3 años, o por qué no todo el mundo, aunque lo de todo el mundo está más complicado, pero los de 3 años al menos, que sí que tienen el aval de las sentencias europeas. Al final se ha sacado lo de los 5 años. Todavía está un poco confuso todo esto, porque habla de 5 años ininterrumpidos. No sabemos si lo del interrumpido eso nos afecta a nosotros o no. Hay juristas que dicen que sí, porque independientemente de que estemos en el mismo puesto o no estemos en el mismo puesto, estamos trabajando para la misma administración. Hay otros que dicen que no. Todo esto tenemos que verlo negro sobre blanco. Ya ha habido unas declaraciones de uno del grupo parlamentario socialista que participaron en esa negociación de este acuerdo, que ha dicho que no tiene que ver que sea en el mismo puesto, sino siempre que sea en la misma administración y se cumplan los 5 años, entrarían. En fin, esto hay que verlo negro sobre blanco. Tiene que tramitarse. La ley ahora tiene que adaptarse a nuestra legislación concreta, que saben que de hecho el Real Decreto 276, que es el que regula el acceso a la función pública docente, ya de por sí tenía que ser sustituido por otro, tenía que modificarse por las adaptaciones a la LOMLOE, que había un año, o sea que en enero tenía que adaptarse. Ahora esto es otro giro de tuerca más. Esperemos que se aplique de manera muy favorable. Nosotros vamos a estar vigilantes para que no se nos recorte y a nosotros no se nos aplique de una manera más restrictiva que al resto de los funcionarios y de los empleados públicos. Y en esa línea tenemos que estar atentos y atentas para que cuando nos llegue el momento de negociar en la mesa sectorial de educación cómo se va a aplicar esa norma en el sector educativo, pues si hay que presionar, estemos todos y todas para poder presionar. Nos vamos a encontrar con sindicatos remando en contra. Esto lo digo ya de antemano. Hay sindicatos que están defendiendo su modelo, el acuerdo de 2017, que al final son oposiciones puras y duras, que nos la vendieron hace 3 o 4 años como que iba a ser la panacea, y ahora, de hecho, sí han pasado por algunos centros diciendo que nada de esto nos va a afectar, que nosotros vamos a seguir igual, y no es así. Es decir, todo lo que está ocurriendo, de una manera o de otra, nos va a afectar. Que consigamos que esto nos afecte de una manera más positiva o menos, va a depender de lo que nosotros hagamos. Y en esa línea el STEC va a presionar a muerte para conseguir que esto sea positivo para el profesorado interino. Ojalá pudiéramos conseguir más incluso de lo que pone la ley. Vamos a seguir luchando a ver si en vez de los de 5 años llegamos a bajar a los de 3. Lo tenemos muy complicado. Pero vamos a seguir luchando a muerte para conseguir lo más posible. Y en eso sí que necesitamos la complicidad, la ayuda y el apoyo de todo el profesorado. Porque, en definitiva, un sindicato no es más que una herramienta en manos de los trabajadores y las trabajadoras, y en el sentido en que consigamos apoyo, pues podremos hacer fuerza. Hemos conseguido un poquito, tenemos que seguir consiguiendo mucho más. Con respecto a las oposiciones, nuestra postura siempre ha sido la misma. Somos totalmente contrarios al sistema de oposiciones actual. Creemos que no son justas, lo hemos explicado hasta la saciedad, no voy a cansarles otra vez diciéndoles todos los motivos. Hemos propuesto muchísimas veces un modelo
de oposiciones alternativos, que es el acceso diferenciado, que siempre nos han dicho que es inconstitucional, y ahora resulta que este sistema se parece bastante a lo que nosotros proponemos, no es exactamente igual, pero se parece bastante, o sea que nuestro modelo ya no es tan inconstitucional como siempre nos han querido hacer creer, y estamos convencidos de que no lo es. Este momento, ahora mismo, si hay posibilidad de que las personas que están ahora mismo trabajando, que cumplen unos requisitos, que serán los 3 años, los 5, los que sea, ya veremos cómo se desarrolla esta ley cuando salga ya definitivamente aprobada dentro de un mes, 2, cuando sea. Parece ser que quieren que antes de final de año esté, si no publicada, por lo menos ya en el Parlamento ya el primer borrador, ya, o sea, un proyecto de ley ya para votar. Cuando salga esta ley, veremos cómo queda, y si hay algo favorable, mejor que lo actual, queremos que se pueda aprovechar. Si se sacan ahora plazas y esas plazas se ocupan por el proceso actual, las personas que no puedan obtener una plaza de oposición ahora y se queden sin empleo, ya no van a poder optar. Esas plazas ya no son recuperables, no son recuperables para el sistema, por muy beneficioso que sea. Con lo cual son plazas perdidas para esta mejora. Nosotros le hemos dicho a la administración que mientras que no se sepa cómo va a quedar la nueva normativa, que no saque plazas ninguna. La consejería no lo entiende así, y evidentemente los sindicatos que, como ya digo, reman en contra, que están defendiendo su modelo, dicen que esto no va a salir nada mejor de lo que hay actualmente, que lo actual es lo bendito y es lo que hay que publicar, y hay que sacar todas las plazas posibles por este sistema para aprovecharlo. Y en eso estamos. El STEC diciendo que no hay que sacar, algún sindicato más que apoya, pero que luego está dispuesto a llegar a alguna transaccional, de sacar algunas plazas, y no se pasa de 1.200 o no sé cuánto, o sea, de recortar a lo mejor 300 plazas o algo así. Nosotros estamos porque no se saquen ninguna, o como mucho, si ya llegáramos a un extremo, serían las 400 que son de nueva creación este año, que no pondrían en riesgo a ningún interino ni ninguna interina de las que de larga duración. Serían las nuevas que se han creado este año. Pero de ahí a 1.200, como está diciendo algún sindicato, nos parece que eso no tiene nada que ver. Nosotros ni siquiera, de entrada, ni siquiera hemos hablado de nueva creación. Eso sería in extremis si llegáramos a un arreglo para salvar la situación, pero sería un caso muy hipotético. Y luego, ya centrándonos en el caso de los conservatorios, de escuelas de arte y de determinadas especialidades de FP, que se llegaron a mencionar en la primera reunión que tuvimos cuando hablamos del calendario de negociaciones, y la administración, el director general de personal nos planteó la posibilidad de convocar. Nosotros ya le dijimos que en general no estábamos de acuerdo con oposiciones en ningún cuerpo, en ninguna especialidad. Bueno, en aquel momento habló de oposiciones a cátedra, que son esos convocatorias internas. Eso no tiene nada que ver, porque un profesor de secundaria o del cuerpo de escuelas de arte, o no sé si en conservatorio también catedrático, pase a ser catedrático, eso no influye. Pero porque no significa quitarle plaza a nadie, es decir, que su plaza pasa a ser de catedrático en vez de secundario o del cuerpo que sea, ¿no? Pero esa no tendría nada que ver. Pero el resto de plazas entendíamos que no. Pero lo mismo que las de inspectores, tampoco habría ningún problema. Pero resulta que no sacan de catedráticos, sin embargo sí que sacan las del cuerpo de profesores técnicos de FP, las del cuerpo de escuelas de arte y las del cuerpo de conservatorio. Nosotros ahí sí dijimos, tanto el superior como el de profesional, sí dijimos que son especialidades y son cuerpos que son muy complejos, muy delicados, que hay, en el caso de los conservatorios, no se han sacado nunca ninguna de las especialidades desde que se crearon,
En el caso de las escuelas de arte hay especialidades que llevan muchos años sin sacar, en el caso de FP lo mismo, y que además se da la circunstancia que hay especialidades que hay 1, 2 plazas en toda Canarias, 5 plazas en toda Canarias, y que en esas circunstancias no es recomendable sacar oposiciones, porque si una persona no es como, qué sé yo, en el cuerpo en primaria del cuerpo de profesores de maestros, que si se sacan 600 plazas, pero si tú no apruebas, pasas del puesto 100 al 200, pero difícilmente te quedas sin trabajar, y si te quedas sin trabajar son unos meses que estás cobrando el paro, pero luego te enganchas otra vez a la lista. Aquí significa que si tú no sacas la plaza, te vas a quedar sin trabajar seguro, y porque pasar del puesto 2 al puesto 4 significa no volver a trabajar, y además hasta que no se jubile la persona que ha entrado, no vas a volver a trabajar, y eso puede ser que te jubiles tú primero que la persona que entró en la plaza que tú ocupabas. Entonces, eso se lo hemos explicado así, la administración lo tiene clarísimo, y aún así nos sorprendió que, curiosamente, fue en la reunión hablando del concurso de traslado, que fue nada más que una toma no entramos a debatir muy en profundidad, sino fue una toma de impresiones y tal. Cuando se les explicó esto, dice, bueno, la de conservatorio, bueno, nos la tenemos que pensar muy bien, pero del resto probablemente sí que convoquemos. Y resulta que al final no convoca de escuelas de arte, que nos parece muy bien, no convoca de profesores técnicos de FP, no convoca cátedra en fin, no influía para nada, y resulta que sí que convoca de conservatorio. Nos dejó, la verdad, un poco... Nosotros volvimos a insistir en esa idea, se quedaron otra vez ahí porque les insistimos bastante, hubo más sindicatos que insistieron también en el tema de la singularidad de los conservatorios. No sé exactamente cómo interpretar, porque no... O sea, recogieron las opiniones y, en fin, pero incluso llegaron a decir que no había efecto llamada porque se convocaban, habían estado preguntando, y que se convocaban en 4, 5 o 6 comunidades. Yo les planteé que no podían comparar el caso de Canarias con el del resto de las comunidades autónomas, donde la comunidad, por ejemplo, Andalucía, que tiene 60 y pico conservatorios profesionales, y que la que menos en la península, la comunidad que menos tenía, creo que es La Rioja, que tiene 7. El resto, en Canarias solo hay 2 conservatorios profesionales y uno superior, y por tanto nuestra situación no es comparable al resto. Eso les sorprendió, porque por lo visto ese dato no lo tenía, y bueno, no sé cómo harán a partir de ahora. Sí les digo que el otro día una asamblea que tuvimos en la Escuela de Arte, sí que les planteamos en la Escuela de Arte que, a pesar, en la de Gran Canaria, vamos a seguir teniendo en el resto de escuelas de arte de Canarias, en las demás islas en las que hay, sí que les planteamos que, a pesar de que ellos de momento parece que no van a tener, y es probable que eso ya no cambie, pero que aún así que se mantengan al tanto, vigilantes, por si acaso cambian de criterio, que no sería la primera vez. Y les propusimos que, independientemente de que ellos no tengan este año convocatoria, que se sumen a las posibles movilizaciones que ustedes convoquen, para hacer un grupito más numeroso, porque en definitiva las escuelas de arte y los conservatorios van prácticamente, el caso es el mismo, van de la mano. Y bueno, en la Escuela de Arte de Las Palmas por lo menos hay predisposición a apoyar lo que ustedes convoquen. Y ahora ya, si quieren, pues pasamos, si hay alguna consulta sobre... Sí, hay varias preguntas, si te parece, Emilio, Sí, para no dejar las cosas por detrás. eso, Yo creo que ha quedado bien ponemos las clara. consultas y luego ya pasamos a las movilizaciones. Yo creo que la postura del ESTE con respecto a las oposiciones ha quedado bastante clara. Nosotros no apoyaremos ni apoyamos la convocatoria de oposiciones en los conservatorios de música, por lo tanto nuestro rechazo es frontal, como hace 4 años, por las causas que acaba de decir Emilio, por los motivos que acaba de decir Emilio, ¿no? Hay algunas preguntas con respecto al tema del abuso de temporalidad. Por ejemplo, Simo nos pregunta qué implicaciones hay de los partidos
de los partidos canarios, es decir, de ámbito canario, por ejemplo, de Nueva Canarias, del Partido Socialista Canario, del PP Canarias, de Unidos Canarios, de Unidos Podemos en Canarias. Entiendo que te refieres a si hay algún pronunciamiento diferente al que ya tienen los partidos en el ámbito nacional con respecto digamos, al Real Decreto que se está tramitando. Entonces, yo diría que en este caso no hay ningún tipo de pronunciamiento diferente. Es decir, que la ley que se está tramitando en el Parlamento estatal pues tiene, digamos, Emilio habló antes de Esquerra Republicana, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, que son los que apoyan este proyecto de ley, pero que no hay en este aspecto ningún pronunciamiento a nivel canario, por lo menos que lo contradiga, ¿no? Después nos dice y nos pregunta que la noticia del abuso de temporalidad y de lo que se está tramitando se refiere a la Administración General del Estado, si esto implica también a educación y a sanidad. Yo creo que tú también te pronunciaste con respecto a esto, pero si quieres recuerda las palabras que comentaste con respecto a educación, concretamente. Sí, vamos a ver, lo que decía el Real Decreto Ley que está publicado es que esa normativa, existe un año para que se adapte a la normativa específica, tanto para el personal funcionario de educación como para el personal estatutario del ámbito sanitario. Y que en caso de que transcurrido ese periodo no se haya producido esa adaptación, sería de aplicación de forma supletoria lo que contiene el Real Decreto Ley. Eso con lo que ponía el Real Decreto Ley. No sabemos cómo va a quedar definitivamente redactado el desarrollo normativo de la ley que salga ahora del proyecto de ley, pero probablemente dirá algo parecido, es decir, lo que se acuerde en la ley tendrá luego que adaptarse al ámbito sanitario y al ámbito educativo, porque tenemos unas normativas muy específicas. Entonces, y probablemente va a dar también un año de plazo, y en ese año de plazo lo que tendrá que hacer el Ministerio de Educación y Formación Profesional es reunir a la mesa sectorial y negociar cómo se adapta esa norma. Si no hubiera, transcurrido ese año, no hubiera una adaptación, tendrá el Ministerio que decir, pues se aplica así como dice el reglamento, con alguna variación, porque hay cosas que son inaplicables al ámbito educativo tal y como sale en la modificación porque en definitiva el Real Decreto Ley y este proyecto de ley, cuando se convierta en ley, no son más que una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. Pero tal y como está redactado, hay cosas que son inaplicables al ámbito educativo por nuestra propia estructura orgánica. Entonces, por eso dice que hay que adaptarlo. Vale. Hay una pregunta sobre el concurso de méritos, hipotético concurso de méritos, caso de que sea a través de concurso de méritos que se acceda a función pública. Si sería abierto o cerrado y cómo se desarrollaría. Bueno, yo entiendo que estaría regulado. Sería un concurso de méritos donde se tendría en cuenta prioritariamente la antigüedad, también la formación que se tenga, por supuesto, otros méritos que no sean, u otras cuestiones que no sean, digamos, otras titulaciones, por ejemplo, que se tengan, o incluso en el caso de los conservatorios de música, podría integrar y abrirse a todas aquellas obras o todas aquellas participaciones que se tengan en conciertos o que se hayan dado, etc. No tenemos sobre esto ninguna referencia de aquí para detrás. Por lo tanto, la pregunta sigue con una respuesta abierta hasta cierto punto, pero yo creo que fundamentalmente es la formación, la antigüedad y todas las obras de creación que se puedan tener las que estarían integrados en el concurso de méritos, ¿no? Hay una cosa fundamental de la pregunta, y es si va a ser abierto o cerrado. Eso no lo sabemos, eso no lo dice la normativa, y es una de las cosas que hay que esperar hasta que esté negro sobre blanco y hasta que se haga es una de las discusiones también, porque hay quienes sostienen que si es cerrado podría tener visos de inconstitucionalidad.
La diferencia entre que sea abierto o cerrado es, si es abierto, quiere decir que podrán participar. Si es decir, si es cerrado es solo para las personas que cumplen el requisito de los 5 años. Entonces sería más fácil, es decir, sería entre nosotros y solo nosotros podríamos obtener esas plazas. Si es abierto, quiere decir que podrían participar otras personas. Evidentemente, si es abierto, pero el mérito de la experiencia docente es el predominante, el riesgo de que alguien de fuera con otros méritos se nos ponga por delante va a ser relativamente bajo. Entonces, todo eso también habrá que ver cómo se negocia en su momento. También ahí tenemos que estar muy vigilantes para ver cómo se hace. Muy bien. Hay otra cuestión que nos plantea Ana Suárez que dice, yo creo que lo que queremos es que no salgan oposiciones. Las últimas oposiciones a conservatorio fueron de piano en el año 91 en Tenerife y de varias especialidades en el 93 en Gran Canaria. Son en nuestro caso en Tenerife 30 años. Claro, y hay personas que llevan trabajando 25 años. Claro, esas son las cuestiones que nosotros ya hemos planteado a la consejería. Es decir, que si se convocan oposiciones, la gente que lleva dando clase 25 años, 30 años, 15 años, pueden quedarse directamente en el paro. Porque cuando hay oposiciones en los conservatorios hay que ver que, pues bueno, cada especialidad pues tiene a lo mejor 2 o 3 docentes o un poco más en el caso de algunas como piano, pero muy pocas. Serían cubiertas por los funcionarios en práctica y la gente que no saque plaza quedaría relegada, quedaría en paro y obviamente lleva 25 años. Nosotros eso no nos parece bien porque yo creo que queda acreditado durante todo este tiempo la profesionalidad de la gente que da clase en los conservatorios y la formación que tienen sus alumnos. Y yo creo que eso es un bagaje que tenemos que hacer valer ante la consejería porque todo el mundo lo sabe y porque la sociedad así lo reconoce, ¿no? Entonces, nosotros eso, por supuesto, que lo tenemos en cuenta, lo que nos indica Ana Suárez, ¿no? Después, Jonay dice, somos muchos los interinos en fraude de ley en los conservatorios. ¿Existen demandas administrativas y judiciales por este tema? ¿La administración es consciente de ello y la posible impugnación de los procesos selectivos? Emilio, como tú estás al tanto del tema del fraude de ley, las demandas administrativas que ha habido, digamos, en el conjunto del Estado han fructificado, aparte de que ya se ha pronunciado en los tribunales, por supuesto, europeos con respecto al fraude de ley, en los términos en que habló antes él, ¿no? ¿Conoces algún caso? Yo estuve hablando con Pepe Juan, con el abogado nuestro el otro día, y de docentes creo que no hay ninguna que se haya ganado. Las que se han ganado de momento son en otras administraciones, pero de docentes, Pepe me dijo que él no tiene conocimiento. Lo cual no quiere decir que no se pueda ganar alguna, pero de momento es porque es más complejo el caso nuestro. En cualquier caso, ni les puedo decir que, vamos, lo que nos dice a nosotros nuestros servicios jurídicos, que ni les dice que a nadie le dice ni que lo hagan ni que no lo hagan. Únicamente sí les recomendamos que si van a hacer algún tipo de demanda, por abaratar los costos intenten hacerlo colectivizar, porque son demandas costosas, y sobre todo que no se dejen llevar por canto de sirena, porque hay mucha gente por ahí que se aprovecha, que ven cómo está la cosa y van a pescar y que realmente no son ningunos profesionales, sino que se asesoren y busquen profesionales, no charlatanes que van a sacar las perras y que realmente no tienen, sino que busquen buenas referencias. Que es Bien. un tema complejo, y que los tribunales no están nada favorables. Dense cuenta que hay que llegar a Europa para que le enmiende la plana al Tribunal Constitucional, al Constitucional o al Supremo nuestro. O sea que la cosa está complicada. Gracias. Chimo nos indica también que la consejería es pro oposiciones. Bueno, eso está claro porque ya las ha planteado, y no pro consolidación, ¿no? Esperando a ver cómo se consolida el Real Decreto de Ley este, ¿no? De momento las han planteado. Nosotros ya le he expresado la opinión que tenemos con respecto a ello y los argumentos que les hemos dado, ¿no? Yo creo que digamos, en este momento cabría hablar de ¿qué podemos hacer, no?
¿Qué podemos hacer desde los conservatorios en vista de que la inmensa mayoría del profesorado afectado no quiere las oposiciones, ni nosotros también la queremos? Y en vista de que el último precedente, con respecto a la convocatoria de oposiciones, pues logró que no hubiera oposiciones, porque también la consejería ahí tenía una posición clara para convocar oposiciones en los conservatorios hace 4 años. Sin embargo, la movilización que hubo hizo que la retiraran, ¿no? Yo creo que es importante en este caso hablar un poco de qué podemos hacer, ¿no? Yo planteo, o nosotros planteamos, 2 cuestiones fundamentalmente. Primero, el hecho de que haya oposiciones no excluye que haya una reunión con la consejería. No la excluye. Es más, creemos que es fiable y que es acertado. Que podamos tener los conservatorios de música, una comisión de las personas, digamos, que ustedes crean que son las idóneas. Una reunión con la Dirección General de Personal, en este caso, que es la que tiene las atribuciones para la convocatoria de oposiciones, ¿no? Entonces, nosotros lo planteamos para que ustedes también lo valoren, lo reflexionen y nosotros ayudaríamos o intercederíamos para que esa reunión se llevara a cabo y que ustedes le plantearan, porque ya nosotros lo hemos hecho, el parecer que tienen los conservatorios de música con respecto a las oposiciones de este año, perdón, del año que viene, 2022. Entonces, esa sería una primera cuestión, ¿no? Y una segunda cuestión que viene acompañada para presionar en la misma dirección de una serie de movilizaciones que podrían ser concentraciones, ¿no? En principio, ¿no? Yo recuerdo que hace 4 años esas movilizaciones fructificaron y recuerdo también que fuimos hasta el Parlamento de Canarias, incluso hasta las puertas del Parlamento de Canarias, y que una comisión o un grupo de profesores del conservatorio se entrevistó con los grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias aquel día. Y que todo eso, digamos, ayudó para que se frenaran las oposiciones. Entonces, estas cuestiones, estas movilizaciones, yo creo que son convenientes y creo que tendría que salir de aquí un itinerario de movilizaciones o por lo menos la concreción de una primera movilización o una primera concentración o en todo caso, por lo menos la reflexión sobre ella, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinión tienen ustedes con respecto a concretar una reunión, primero con la consejería, para que pudieran ustedes hablar directamente con ellos, nosotros les acompañaríamos si ustedes quieren y así lo consideran, y que la consejería les explicara el motivo o los motivos fundamentales por las que convoca oposición. Y que ahí de ese diálogo puede a lo mejor salir el hecho de que no haya oposiciones o de que sí, y entonces ya pues iríamos al tema de la movilización. No sé si a ustedes les parece bien, me gustaría que se pronunciaran o aquellos que lo tienen más o menos claro y que nos dijeran exactamente qué es lo que opinan sobre ello. Si quieren intervenir, por supuesto. Porque hay más preguntas después, hay otro tipo de preguntas que seguiremos mirando, pero bueno, cabe ahora yo creo que alguien intervenga y si creen que es conveniente propiciar esa reunión. No sé. Bueno, cualquier reunión es siempre bienvenida. O sea, nosotros podemos solicitarla. Esto a lo mejor lleva su tiempo, ¿no? Nosotros lo solicitamos y a lo mejor dentro de un tiempo relativamente a corto o medio plazo, pues podemos lograrla, ¿no? Pero si ustedes consideran que es bueno que así sea, nosotros lo podemos llevar a cabo. Ahora, sí que nos gustaría saber que hay interlocutores que se prestan a ello, claro, eso sí, porque nosotros ya, de hecho, en la mesa sectorial tenemos interlocución con la propia consejería, en eso no hay problema. Pero si ustedes quieren, podemos propiciarlo
y nos gustaría saber si hay gente dispuesta, 2, 3 o 4 personas, o 5, de los, digamos, de ambas provincias, o de una única provincia, pero bueno, que hable en nombre de todos, ¿no? Que esté dispuesta. Dice, interlocutores los hay, siempre los ha habido, por parte de ambos conservatorios. Bueno. Eso nos dice Chimo. Lucía nos dice, creo que debe actuarse en los dos frentes, pero sobre todo movilizarse cuanto antes. Bien. Bueno, pues si no hay objeciones, nosotros pedimos, pedimos que, sí, pedimos una reunión con la consejería y ya valoramos, o ustedes valoran quiénes son las personas que tienen el perfil más adecuado. Nosotros en eso, bueno, ustedes serán quienes decidan quiénes son sus portavoces, ¿no? Entonces, si quieren lo podemos hacer, no hay ningún tipo de problema. No creo que sean excluyentes las dos cosas y podemos, por un lado, reunirnos con la consejería y por otro lado también promover algún tipo de movilización que empuje, que presione para que, digamos, se desconvoquen las oposiciones. No sé si, Emilio, tú quieres aportar algo porque Sí. no veo que haya... sí, dime. Mira, estaba mirando aquí algunas preguntas que quedaron atrás. Por ejemplo, alguien preguntaba que si hay oposiciones este año sería aplicando el Real Decreto. Depende si el Real Decreto sale a tiempo y se convocan esas plazas conforme al Real Decreto, sí, pero si el Real Decreto no sale a tiempo, date cuenta que para el caso del cuerpo para educación establece un año de moratoria, entonces sí se convoca. Por eso es por lo que insistimos en que este año no se deben convocar oposiciones, porque probablemente las de este año salgan con el modelo antiguo, y por eso insistimos en que no deben salir este año, para que no se pierda ninguna vacante que pueda salir con el nuevo Real Decreto o con la nueva ley, porque ya no saldría como Real Decreto, sino como ley. Ese es el interés que tenemos en que no se convoquen oposiciones este año. Luego, creo que Jimo decía algo respecto a que en una guardería en Madrid se ganó, supongo que se refiere a la sentencia, claro, pero seguramente se refiere a una guardería municipal y esos no son docentes contratados, no son funcionarios docentes, seguramente son funcionarios de un ayuntamiento. Probablemente es otro tipo de régimen laboral diferente al nuestro. No sé, desconozco cómo será. Vamos, igual a lo mejor hay algún caso. Yo lo que dije es que desde nuestro servicio jurídico lo que nos dijeron es que no conocían ninguno. Igual a lo mejor hay alguno que se le escapa, no lo sé. Luego había también alguna pregunta más por aquí. Sí, alguien preguntaba que qué pasaba con la gente que suspende con respecto a las listas de empleo. Eso es una incógnita también, es decir, las listas de empleo están elaboradas, o sea, cuando se llegó al acuerdo de las listas de empleo, estaba basado, digamos, en el fundamento, que por eso nosotros insistíamos mucho con la consejería, en intentar que entrara más gente en el grupo 1, intentábamos buscar algún tipo de acuerdo más, digamos, más cerrado. Lo que se consiguió fue eso, pero en cualquier caso el acuerdo estaba fundamentado en que la consejería siempre iba a mantener un colchón de plazas que no se sacaran a oposición, de forma que la consejería asumía que iba a mantener una tasa de interinidad alta durante muchos años hasta que un cierto número de interinos e interinas se jubilaran. Esto cambia por completo el panorama si ahora resulta que todo ese colchón de plazas desaparece. Por mucho que estés en el grupo 1, lo que vas a estar es los primeros de la lista de empleo. Pero si en tu especialidad solo trabajan los 10 primeros y tú, por mucho que estés en el grupo 1, estás en el 15, pues te quedas sin trabajar. Eso es gravísimo. El acuerdo seguirá vigente, pero si solo trabajan los 10 primeros,
pues trabajan los 10 primeros del grupo 1 y de ahí para atrás, pues habrá gente del grupo 1 que estará en el paro y del grupo 2 estarán todos en el paro y del grupo 3 todos en el paro. Eso puede ser muy grave. Y eso es un tema que vamos a ver cómo lo defendemos. Porque la cuestión sería que, por eso nosotros insistimos, llevamos mucho tiempo desde que empezó todo esto insistiendo en que el kit de la cuestión es que a las personas que tienen más de 3 años se les declare personal, que se inventen la categoría que quieran, funcionarios, temporales, interinos, lo que quieran, fijos, indefinidos. No tienen por qué ser funcionarios de carrera, no tienen por qué ser, son personal fijo indefinido. De manera que estarán ahí hasta su jubilación o hasta que esas personas puedan aprobar una oposición y pasar a la función pública. Que luego se establece un sistema extraordinario de acceso a la función pública para esas personas que se considera como una especie de promoción interna. Estupendo, este podría ser el sistema a lo mejor, pero que en cualquier caso, si no pasan a la función pública, siguen ahí indefinidamente hasta su jubilación. Eso es lo que nosotros siempre hemos pretendido. Pero vamos a ver cómo es y lo que estamos en contra es que con 4 perras se pueda poner una persona en la calle, porque en definitiva eso no le soluciona la vida a nadie. Sí, si estás a punto de jubilarte, te falta 1 año o 2 para jubilarte y te dan un par de millones y te mandan al paro el año que te falte y ya después te jubilas, estupendo. Pero si no, no. Porque si con 55 años te dan unos cuantos miles de euros y te mandan al paro, pues te han jodido la vida porque ¿a dónde vas a trabajar después? Esa es la... Vale. Y no sé si se me escapa alguna cosa más. Bueno, vamos a pasar la palabra. Quien quiera participar, que nos lo ponga en el chat, le abrimos el micrófono y puede hablar, no hay ningún tipo de problema. Digo porque, no sé, puede haber personas que quieran pronunciarse de viva voz y no tener que estar escribiendo. Bueno, no veo a nadie, en principio. Nos preguntan también qué se entiende por plazas estructurales, si hay algo definido al respecto. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre la plantilla de funcionamiento y las plazas creadas, las plazas que son las plazas estructurales, ¿no? Esas son las plazas que ya están, digamos, creadas y que son definitivas, ¿no? Y mientras que la plantilla de funcionamiento siempre está por encima de las plazas estructurales, es decir, por cuestiones de matrícula o por ampliación COVID o por lo que fuera, siempre hay una plantilla de funcionamiento que son más que las plazas creadas, que las que ya están creadas. A esas plazas creadas, que por cierto, a las que hay, por ejemplo, en el concurso de traslado de este año, esa es digamos, lo que se entiende como plazas estructurales, mientras que la plantilla de funcionamiento fluctúa un poco de año a año en función de diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, en función de la matrícula o en función de que haya, como en este caso, una ampliación de plantillas COVID, ¿no? Bueno, a ver qué más hay aquí. Dice, algunos hemos hecho incluso concurso para estar en la lista de los conservatorios. Concurso, ¿nos servirá de algo? O sea, no sé a qué se refiere con concurso. Desde luego no concurso de traslado, porque es de funcionarios, entiendo, serían funcionarios, y no es concurso de traslado. Probablemente haya sido la ampliación de listas que hubo recientemente en los conservatorios. Bueno, yo creo que en ese aspecto, pues, como todos los demás, pues corremos el riesgo, se corre el riesgo. Una prueba para entrar en las listas. Sí, sí, sí. Es como las ampliaciones de lista que hay en otros cuerpos, ¿no? En secundaria o en el cuerpo de primaria, en muchas ocasiones hay ampliaciones de lista y a través de una prueba, hasta cierto punto sencilla, Yo creo que se refiere, Gerardo, a si la nota que sacaron en esas pruebas para acceder a las listas se les va a baremar a la hora en ese concurso de méritos para... No bueno, habrá que esperar a las bases, ¿no? ¿no? Habrá que esperar a las bases de ese concurso de mérito, ¿no? Ahí es donde está especificado todo.
obviamente, bueno, hay cosas que son... Si digo una cosa, va a ser complicado. ¿Por qué? Porque como es una cosa que no siempre se exigió, ¿cómo se puede hacer? Es decir, si a uno se les exigió y a otro, si a todo el mundo se lo hubiese exigido, sí, porque es un requisito que se puede puntuar y punto. Todo el mundo ha tenido la oportunidad de tenerlo. Pero claro, si a uno se les ha exigido y a otros no, ¿cómo se le puede baremar algo que unos tuvieron la oportunidad de hacerla y otros no? Va a ser un poco, sería un agravio comparativo. Yo creo que eso va a ser complicado. Bien, entonces, para concretar, ¿no? Para ir concretando, nosotros vamos a pedir una reunión a la Dirección General de Personal con los docentes de los conservatorios de música, y cuando esté la reunión se lo trasladamos, y un grupo de personas que ustedes crean cualificados, ya hay algunas que se nos han ofrecido, bueno, pues las que crean que sirven como interlocutores, pues les damos los nombres a la consejería y los acompañamos, si así lo creen, y bueno, y hacemos la reunión. Eso no conlleva absolutamente nada, ni tiene ningún tipo de, digamos, de algo que sea que excluya las posibles movilizaciones. Y después, por otro lado, sí. No, iba a decir una cosa, ¿qué les parece? Porque podríamos sacar los nombres aquí, o que, por ejemplo, de cada conservatorio se reúnan un día y elijan una o dos personas, y porque no sé cuánto nos van a permitir que vayan. Que elijan dos y por orden, cada uno, en primer lugar uno, en segundo otro, que nos permite que vayan cuatro, pues van dos de cada, que nos permite que vayan dos, van uno de cada. Y lo eligen ellos en otro momento, en sus uno en el conservatorio de Tenerife y otro en el de Las Palmas. Y para no estar ahora... ¿Les parece bien que lo hagamos así? Yo creo que no hay nadie que esté en contra, por lo tanto, sentimiento generalizado y bueno, sí. Por eso, mira, aquí están diciendo que aquí no estamos todos los que debemos decidir, entonces yo entiendo que lo mejor es que lo decidan en su conservatorio. Un día se reúnen en un recreo o lo que sea en la sala de profesores y lo deciden ellos en el conservatorio. Bien. Bueno, y después con el tema de las movilizaciones, ¿no? Hay que buscar días que sean efectivos y también horas en las que la mayor parte de los docentes puedan, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo un poco, ¿no? El día que haya, por ejemplo, algún tipo de reunión o que haya una mesa con respecto al tema de las oposiciones, y también dónde y el sitio, y cuando sea la más numerosa posible, es decir, cuando sea lo más masivo posible y que ustedes puedan, ¿no? Entonces, no tengo aquí calendario para poder plantear algunos días. ¿Tú conoces, Emilio, si en la última reunión de la consejería se especificó o se concretó la próxima reunión que pueda haber con respecto a las oposiciones? Porque hay mesas técnicas este jueves, pero no es... No, ya, de hecho, yo creo que ya lo próximo sea una mesa sectorial, pero no pusieron fecha. Yo creo que para la oferta de empleo público, después ya para el desarrollo de la convocatoria sí que habrá mesas técnicas, pero más adelante. Pero yo creo que ya lo próximo que venga sea una mesa sectorial para la oferta de empleo público. Pero yo creo que no pusieron fecha. Entonces no creo que sea inminente, pero bueno, tampoco creo que tarde demasiado. Entonces yo creo que habría que solicitarles la reunión ya, y si queremos plantear alguna cosa o alguna movilización o lo que sea, yo propondría que para la semana que viene planteemos algo. Para la semana que viene, bueno, Porque todos los días, teniendo en cuenta que hay que avisar con 10 días de antelación, ya para la semana que viene vamos un poco justo, pero bueno. en todo caso, el jueves de la semana que viene. No nos daría tiempo, porque hay que avisar con 10 días de antelación si queremos convocar algo.
salvo que nos lo concedan que lo pidamos por la vía de urgencia y nos lo acepten, pero Bueno, nos arriesgamos. en todo caso, si la semana que viene no, la siguiente semana, claro, la siguiente semana tendría que ser viene el puente, pero bueno, el puente viene a partir del del viernes, que es 4. No sé si les parece bien martes. El martes 30, por ejemplo. El martes 30, y si lo ven bien, o lo digo también para que se coordinen los dos conservatorios, para que sea a la misma hora, para que la mayor parte de la gente esté avisada, para crear la atmósfera más propicia, digamos, y que la gente se mentalice la importancia que esto tiene, porque la importancia que tiene yo creo que a nadie se le escapa, pero bueno, también es importante que todos los compañeros se sensibilicen con el tema, ¿no? Porque la importancia es capital, es que se juegan el continuar dando clases en los conservatorios de música. Eso es lo que se juega, ¿no? Yo creo que la gravedad de la cuestión y la trascendencia hace que, bueno, todos los esfuerzos que se hagan sean, bueno, yo diría que tengan, pues eso, ¿no? Necesarios para frenarlo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué les parece el martes día 30 para una primera concentración que en principio debería de ser, si ustedes así lo entienden, pues ante las puertas de la propia Consejería de Educación? Se convocaría a los medios de comunicación, se trasladaría a la sociedad a través de los propios medios y bueno, y esa es la cuestión, tenemos que dar un paso. Si no damos un paso, si no hay resistencia, la consejería no se va a plantear nada. Sin resistencia no hay nada que hacer. Tenemos que resistir y tenemos que por lo menos intentar bueno, que la convocatoria no se lleve a cabo. Y las vías son, como siempre, negociación o huelga en todo caso. En este caso, movilizaciones. El tema de la huelga, si ustedes quieren, lo podemos dejar para más adelante para ver en primer lugar cómo responde la consejería. ¿Les parece bien el martes? Aquí, por ejemplo, hay un docente, Jonay, que nos dice de acuerdo. Bueno, gracias a ustedes porque nos dan las gracias por el asesoramiento. Bueno, miren, nosotros somos un sindicato combativo. Nosotros somos un sindicato, vaya, digamos con mayúscula. No ofrecemos rebajas para el Free Day, no, o para el Black Day, perdón. No hacemos publicidad, no. Nosotros lo que queremos es, en este caso, seriedad y rigor y trabajo, que es lo que nosotros ofrecemos. Entonces, lo que queremos es eso, frenar la convocatoria de oposiciones, dar estabilidad a los docentes que puedan seguir desarrollando su función, que lo han hecho hasta ahora profesionalmente digamos, con rigor y con solvencia, que los alumnos sigan estando tan bien preparados como salen de los conservatorios y que ustedes puedan desarrollar sus carreras profesionales sin más alteraciones. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Y por lo tanto eso conlleva también ciertos sacrificios, como es precisamente, pues eso, movilizarse, dar un paso adelante, reunirse con la consejería o estar allí un día concreto a las puertas de la consejería y pronunciarse, digamos, ante los medios de comunicación. Bien. Nos comentan que sí, que de acuerdo, que perfecto, en horario de mañana. Sí, tiene que ser en horario de mañana, por supuesto, porque se trata de los conservatorios profesionales de música. Bueno, pues en principio planteamos y concretamos ya el martes 30, que sería la semana que viene, no, la siguiente, yo diría que una buena hora serían las 11 de la mañana. No sé cómo lo ven ustedes, porque eso ya depende de ustedes, pero por favor pronúnciense sobre la hora y la que más les convenga o aquella que menos incidencia, o mejor dicho, que más profesores o docentes puedan acudir, la hora que más les convenga. ¿Les parece bien las 11, las 11:30?
10:30 están diciendo por aquí. Alguien está preguntando si habrá mesa el 30. El 30 en principio no hay ninguna mesa prevista. No quiere decir que no vaya, que de aquí a allá no nos convoquen alguna, pero en principio no hay nada previsto. Vale. Bueno, aquí Hay alguien que dice que preferiría más temprano. A las 10, por ejemplo, podría ser también. Miren, si les parece, como habíamos quedado en que ustedes se reúnen para el tema de decirnos los nombres de las dos personas por cada conservatorio, díganos también la hora que prefieren. En caso de intenten coordinarse los dos conservatorios y para ponerse de acuerdo en la hora, porque si uno nos dice las 10 o las 11, bueno, entonces nosotros pondremos las 10:30, pero si se coordinan ustedes mejor. Y díganoslo si puede ser, hoy es jueves, perdón, ya es como estoy, hoy es miércoles, si nos lo pueden decir mañana o como muy tarde el viernes, para ya el mismo viernes nosotros poder tramitar el permiso, porque hay que hacerlo con tiempo para que no nos lo rechacen, porque si lo hacemos con 10 días no hay problema, no nos pueden decir que no, salvo que haya una razón fundamentada, nos diga, miren, no pueden porque hay otra manifestación ese día, a esa hora, en ese mismo sitio, cambien ustedes el sitio, lo que sea. Pero si lo hacemos con menos de 10 días, hay que comunicarlo por la vía de urgencia, que se puede hacer hasta 3 días antes, pero nos lo pueden, simplemente con no contestarlo, se entiende denegada. Entonces tendríamos más problemas. ¿Vale? Entonces, lo mejor es si nos lo dicen entre hoy y mañana para tener, o sea, entre mañana y pasado, para el mismo viernes solicitarlo. Vale, pues quedamos en eso. El día 30, por lo tanto, tenemos la primera concentración a las puertas de las consejerías de educación de la sede de Las Palmas y de Tenerife. En principio la hora estaría por concretar, pero entre las 10 y las 10:30 vamos a poner. Sería conveniente también que tuviéramos en cuenta, cuando lleguemos, que hay unas medidas digamos, interpersonales que mantener por el tema del coronavirus. Bien, sería también conveniente que eso se tuviera en cuenta y que mantuviéramos esas distancias, ¿no? Y más allá de eso, bueno, por supuesto, nosotros vamos a pedir la reunión con la consejería cuanto antes y bueno, y por lo menos hemos concretado aquí medidas importantes a corto plazo para que no se lleven a cabo las oposiciones. Y bueno, habrá otras medidas a lo largo del curso o a lo largo del año en caso de que estas no den resultado, ¿no? Todavía nos quedan algunas alternativas y recorrido para poder propiciarlas y poder concretarlas, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más o tiene alguna, digamos, algo que nos pueda comentar. Sí, lo interesante. Sí, nosotros vamos a estar allí, eso por supuesto, y no solamente allí. Si hay que, como hace 4 años, ir al Parlamento de Canarias, que es otra de esas medidas, iremos y hablaremos con los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, no la primera vez que lo hacemos. Yo creo que la última vez que estuvimos fue por el tema de las unitarias y de que se firmara el acuerdo marco de unitarias para que se salvara, esto no viene al caso de los conservatorios, pero lo digo a título de ejemplo, ¿no? Para que se salvaran las unitarias y se logró. El acuerdo marco se suscribió por parte de los diferentes grupos parlamentarios y ahora para cerrar una unitaria pues tiene que contarse con los padres, las madres, los sindicatos y hasta el ayuntamiento donde está situada la unitaria, ¿no? Es decir, que se puede conseguir muchas cosas siempre que se tenga el don de la oportunidad y se sepa con quién hablar también. Entonces, todos los caminos los vamos a recorrer, que no les quepa duda. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues con estos acuerdos, si no tienen más nada que comentar, damos por terminada la asamblea. Nosotros les agradecemos mucho la presencia. Les pedimos también que difundan toda esta información entre sus compañeros
y que se vaya creando pues el caldo de cultivo conveniente para que sea un éxito y para que realmente pues ustedes el año que viene continúen en sus puestos de trabajo y los sucesivos, no solamente el año que viene, ¿no? Y puedan seguir formando pues a las futuras generaciones de jóvenes y de músicos que tanto prestigio y también han hecho de aquí para detrás, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Y bueno, Bueno, que tengan muchas muy buen gracias día. por la atención. Recuerden que si algún compañero o alguna compañera no ha podido asistir hoy por algún motivo y quiere ver la asamblea, la colgaremos en breve en nuestra web. Que pasen un buen día. Bueno, chao. Bueno, hasta luego.